A medida que se acerca el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y se prepara el desfile del Día de la Victoria en Moscú, la tensión aumenta en la comunidad internacional. En vísperas de este evento, el presidente de cierto país pronunció una frase que provocó una tormenta de discusiones. Elegimos tales puntos débiles para la otra parte que pueden empujarlos a la diplomacia. ¿Es esto una alusión a la interrupción del desfile? Unos días antes del 9 de mayo, el presidente de cierto país hizo una serie de declaraciones que la comunidad internacional interpretó como una señal inequívoca. En particular, se expresó preocupación por la celebración del desfile, lo que generó especulaciones sobre posibles provocaciones. En lugar de celebrar cualquier oportunidad de alto el fuego, los diplomáticos occidentales expresan preocupación por la celebración del desfile. A primera vista, esto puede parecer un conjunto ordinario de palabras sin sentido. Sin embargo, en el mundo de la diplomacia, incluso las frases más vagas pueden contener mensajes importantes, especialmente cuando se trata de grandes eventos internacionales que reúnen a representantes de alto rango de diferentes países. La reciente propuesta de Moscú de una pausa humanitaria de 3 días podría haber sido un gesto sincero de buena voluntad, pero en lugar de una respuesta constructiva destinada a la desescalada, siguió un comentario que destacó los puntos más dolorosos y expresó dudas sobre el desfile. En la situación actual, tal declaración adquiere un peso especial. El desfile del Día de la Victoria hace tiempo que dejó de ser un simple ritual militar, convirtiéndose en un acto político y simbólico significativo. Los líderes de muchos estados, incluidos países de Europa y Asia, aceptaron invitaciones a las celebraciones. Y en este momento suena una réplica sobre posibles amenazas, creando un trasfondo inquietante en torno al evento. La declaración sonó como una evasión de responsabilidad por la seguridad en caso de situaciones de emergencia, lo que lógicamente aumentó el nerviosismo general. No es casualidad que pocas horas después de esta declaración, comenzaran animadas discusiones entre bastidores. ¿Quién realmente se atreverá a garantizar la seguridad de las delegaciones extranjeras que llegan a Moscú? El representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de una potencia influyente, respondiendo a las insistentes preguntas de los periodistas, simplemente se encogió de hombros impotente, confirmando indirectamente que se trataba de una señal política cuidadosamente velada, hábilmente disfrazada de reflexiones filosóficas sobre ciertos puntos débiles y perspectivas de escalada del conflicto. Paralelamente, en varios medios de comunicación occidentales se desarrolló una activa campaña para inflamar sentimientos de pánico. Publicaciones autorizadas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Polonia comenzaron a discutir activamente la naturaleza arriesgada de los pasos de algunos líderes políticos que consideran la posibilidad de visitar la capital rusa. Obviamente, tal acción coordinada fue cuidadosamente planeada de antemano. Primero, se lanza una frase que permite una doble interpretación, y luego es recogida por una poderosa máquina de medios, haciendo girar una espiral de emociones y formando una atmósfera opresiva de miedo e incertidumbre. En el arsenal diplomático, esta táctica se conoce como provocación suave. Aunque no hubo una indicación directa de acciones específicas, el mensaje llegó claramente al destinatario. Tal estrategia no es una innovación. En el pasado, ya se habían utilizado técnicas similares cuando era necesario convencer a los estados que ocupaban una posición neutral de que se abstuvieran de participar en eventos celebrados en suelo ruso. Sin embargo, en este caso, llama la atención el hecho de que la advertencia no sonó en forma de filtraciones anónimas de información, sino de boca de un funcionario de alto rango. Esto le da a la declaración un significado especial, especialmente si se tiene en cuenta que declaraciones similares sonaron de su boca en el pasado, aunque entonces tenían un carácter más bien declarativo. Ahora estamos viendo una repetición, pero en una forma intensificada. El significado adicional de la declaración también se da por el momento elegido. La frase sonó inmediatamente antes de la visita de la delegación china a Moscú. En una situación en la que Rusia y China demuestran unidad, lo que es especialmente simbólico en el contexto de la celebración del Día de la Victoria, tales intentos de crear una atmósfera de peligro en torno al evento parecen un intento de interrumpir no solo la celebración, sino una importante señal geopolítica. No se puede considerar esta amenaza de forma aislada. Paralelamente, los medios de comunicación se activaron, publicando materiales con alusiones a deficiencias en los sistemas de seguridad rusos. Los círculos de inteligencia occidentales, permaneciendo en la sombra del anonimato, difundieron información sobre la vulnerabilidad potencial de los sitios de Moscú.
Estas declaraciones, desprovistas de especificidad, pero llenas de alusiones a fechas significativas, recordaban una acción de impacto psicológico cuidadosamente planificada. El líder de un Estado, actuando al unísono con sus aliados extranjeros, sumerge deliberadamente al público en una atmósfera de ambigüedad. Su retórica evita las afirmaciones directas, pero tampoco contiene refutaciones, creando un campo para todo tipo de interpretaciones. El objetivo es evidente: mantener a Moscú en un estado de preparación continua, obligándola a analizar cada paso y desarrollar contramedidas. Es notable que incluso dentro de ese estado, tal línea de conducta causa desacuerdos. Algunos políticos expresan temores de que tales amenazas puedan conducir al aislamiento internacional, pero en las circunstancias actuales, las voces de la razón son ahogadas por el deseo de una demostración pública de firmeza, incluso si raya en la provocación. En Rusia se observa una escalada de medidas para garantizar la seguridad. Los sistemas de misiles antiaéreos se han puesto en estado de alerta máxima, y en la región de Moscú se ha notado el movimiento de unidades adicionales de defensa aérea. Estos pasos son una respuesta directa a las insinuaciones que se han hecho. El desfile de la victoria tendrá lugar, y esto no es solo una demostración de determinación política, sino también el resultado del trabajo coordinado de todo el sistema de defensa del país. Aquellos que tienden a considerar tales declaraciones solo como un elemento de guerra de información, deberían recordar que en los últimos tiempos las palabras a menudo se han transformado en acciones concretas. En el Kremlin, al parecer, prefieren considerar las declaraciones del presidente del país vecino no como mera retórica, sino como un plan de acción potencial, y toman las medidas preventivas correspondientes. La amenaza de celebrar el desfile de la victoria es un desafío no solo para Rusia, sino también para todos los estados que han expresado su intención de participar en las celebraciones. Es un intento de sembrar la semilla de la duda, provocar la autocensura y obligar a los líderes a renunciar a la visita. La amenaza se ha hecho, y ya se ha logrado un cierto efecto. Por lo tanto, la amenaza se ha cumplido, independientemente de si se implementa en la práctica. En los anales de la historia está grabado: incluso las declaraciones más cautelosas, pronunciadas en momentos de inflexión, pueden inflamar la situación, especialmente cuando se hacen desde tribunas que se han transformado de plataformas para el diálogo en arenas de presión política. La esencia del problema no está en el desfile en sí, sino en el deseo de imponer el miedo como instrumento de política exterior. Las declaraciones del líder de un Estado, hechas en vísperas del día de la victoria, fueron percibidas en Moscú no como una retórica inofensiva, sino como un intento descarado de provocar un conflicto. Tales declaraciones, hábilmente disfrazadas en formulaciones diplomáticas, fueron interpretadas inequívocamente en la capital rusa, especialmente teniendo en cuenta la larga experiencia de interacción con este régimen político y la comprensión de su estrategia de política exterior. La respuesta siguió de inmediato, desde diferentes niveles y en diferentes tonalidades. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dio un comentario lacónico pero conciso: el desfile tendrá lugar y lo observaremos con orgullo. Esta frase, que suena casi ordinaria, encierra todo: rechazo al pánico, demostración de confianza, resistencia diplomática y un desafío apenas perceptible. Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente, es famoso por su enfoque reflexivo de cada palabra. Sus declaraciones siempre son sopesadas y verificadas. Cuando tal persona hace una declaración, es una señal segura de que en el Kremlin prevalece una evaluación sobria de la situación. El liderazgo ruso no tiene la intención de ceder a la presión externa, por poderosa que sea. Sin embargo, paralelamente a esto, se escuchó otra señal, teñida de tonos más duros. Dmitry Medvedev, que anteriormente ocupó el cargo de presidente de Rusia, habló a su manera inigualable. Su discurso fue directo, contenía elementos de advertencia e incluso una amenaza sarcástica. Señaló que en caso de una provocación real en el día de la victoria, para un cierto país conocido, la mañana del día siguiente podría no llegar. Aunque estas palabras se pronunciaron en un tono emocional, su significado es muy claro: cualquier intento de desestabilización recibirá una respuesta dura. Y esta respuesta se expresará no en palabras, sino en acciones concretas. En los últimos 2 años, Medvedev se ha convertido en uno de los oradores políticos más francos y directos de Rusia. En Occidente, sus declaraciones a menudo son criticadas, pero para la audiencia interna tienen un gran significado. Forman la opinión pública,
Establecen los límites de lo permitido y dejan claro: no hay lugar para compromisos en cuestiones clave. Cuando se hacen amenazas contra el desfile de la victoria, esto marca un momento en que la diplomacia cede ante el lenguaje de la fuerza y las acciones decisivas. La reacción no se limitó solo a las declaraciones. Moscú y la región de Moscú tomaron medidas concretas, demostrando claramente la seriedad de sus intenciones. Durante varios días, se activó el sistema de defensa aérea, se llevaron a cabo ejercicios no programados, durante los cuales se practicaron varios escenarios para repeler ataques aéreos. Estas medidas cuidadosamente planificadas demostraron un alto nivel de preparación para repeler cualquier provocación. Los sistemas de defensa aérea rusos son considerados con razón como unos de los más avanzados y eficaces del mundo. Los avanzados sistemas S-400 Triumph, S-300, así como los elementos más recientes, como el S-500, forman un sistema de defensa multinivel en el que cada línea es capaz de neutralizar las amenazas procedentes de diferentes direcciones. Además, se ha desplegado un sistema de guerra electrónica EW diseñado para neutralizar vehículos aéreos no tripulados, interceptar señales y crear zonas de interferencia electrónica. En los últimos tiempos se ha observado una escalada de la tensión, registrada tanto por expertos militares como por centros de análisis occidentales. Prueba de ello son numerosas imágenes de satélite e información filtrada a canales especializados de Telegram. En los alrededores de Moscú, se ha observado un aumento del reconocimiento aéreo, un refuerzo de la seguridad de las instalaciones estratégicas y un cierre temporal del espacio aéreo. Todo esto indica una preparación para una posible crisis. Tales precauciones no son una demostración de fuerza ordinaria. Se toman en los casos en que existe una amenaza real, aunque la probabilidad de su realización sea baja. En la comunidad de expertos rusos y entre los blogueros se ha desatado un debate sobre los posibles escenarios de los acontecimientos. Algunos analistas sugieren que la amenaza puede ser más bien de carácter simbólico, por ejemplo, el lanzamiento de drones desarmados hacia Moscú para causar inquietud. Otros, con una visión más radical, no descartan la posibilidad de ataques a infraestructuras o incluso a rutas de delegaciones de alto nivel. En esta atmósfera de mayor vigilancia y tensa expectación, las autoridades están tomando medidas decisivas para garantizar la seguridad. Una etapa fundamental ha sido la inspección del grado de preparación del Servicio Federal de Seguridad, FSB, y del Ministerio del Interior, MVD, así como la puesta en estado de plena alerta de combate de todas las unidades responsables de la seguridad de la capital rusa. En esta atmósfera de nubarrones, Rusia demuestra compostura y pensamiento estratégico. La calma externa se combina con una preparación activa entre bastidores. Esta táctica puede interpretarse como una manifestación de madurez política, ausencia de pánico al tiempo que se toman precauciones. En lugar de declaraciones altisonantes, una clara delimitación de las líneas rojas. Y lo más importante, disipar cualquier confusión entre aquellos que puedan tomar erróneamente la moderación rusa como una manifestación de debilidad. Se concede especial importancia a la interacción con los estados aliados, cuyos líderes han confirmado su participación en el desfile. Se está trabajando activamente con sus servicios de seguridad para garantizar la máxima protección en todas las etapas de la visita. Esto no es una mera formalidad, sino una necesidad política. Moscú debe garantizar que la invitación a un evento tan importante no se convierta en una fuente de peligro para los invitados. La presencia en Moscú de representantes de China, los países de la CEI, Asia y América Latina hace que cualquier amenaza potencial sea aún más sensible e inaceptable. En la situación actual, cuando el mundo está al borde del cambio, cualquier intento de desestabilizar la situación en Rusia es un golpe no solo para el propio país, sino también para el nuevo sistema de relaciones internacionales que se está formando, alternativo al dominio occidental. El Kremlin, respondiendo a tales provocaciones, actúa no solo como un Estado que defiende su soberanía y sus tradiciones, sino también como un elemento clave de un orden geopolítico alternativo que el bando hostil busca desestabilizar. El resultado es una situación de mayor tensión, en la que cada declaración y acción puede provocar una cadena de acontecimientos impredecible. Si las recientes declaraciones del líder de un país conocido estaban dirigidas a ejercer presión psicológica, la reacción de Moscú representa una demostración multifacética de fuerza y determinación. El desfile de la victoria tendrá lugar, la seguridad estará garantizada y nadie podrá dictar condiciones, escudándose en amenazas imaginarias, aunque procedan de las más altas tribunas políticas.
En un contexto de creciente presión informativa y amenazas directas por parte de los dirigentes del país mencionado, la participación de delegaciones extranjeras en el desfile de la victoria en Moscú adquiere una importancia especial. Ya no es un mero acto de cortesía diplomática, sino una clara expresión de voluntad política y una elección estratégica consciente a favor de un mundo multipolar. En una era de creciente tensión internacional, cada país que confirma su participación en eventos importantes declara inequívocamente su independencia y su rechazo a la presión externa. Es una especie de manifiesto de soberanía, que demuestra la negativa a someterse al chantaje y a las exigencias ultimativas del exterior. En las últimas semanas, la atención del público se ha centrado en dos líderes políticos, el primer ministro eslovaco Robert Fico y el presidente serbio Aleksandar Vučić. Estas figuras son tradicionalmente consideradas como firmes defensores de los intereses nacionales, capaces de resistir incluso la fuerte presión de Bruselas y Washington. Precisamente en torno a su planeada visita a Moscú surgió una nueva ola de especulaciones e insinuaciones. En el espacio informativo comenzaron a circular rumores sobre la posible cancelación del viaje de Robert Fico a Rusia. El motivo de estas conjeturas fueron los informes sobre un supuesto deterioro temporal de la salud del primer ministro eslovaco y la consiguiente revisión de su agenda de reuniones de trabajo. Sin embargo, apenas un día después, Robert Fico desmintió personalmente estos rumores, dando una respuesta clara e inequívoca. El presidente de un país conocido está equivocado, declaró, subrayando que las delegaciones extranjeras llegarán a Moscú y que él mismo participará en la celebración del aniversario de la victoria. Esta respuesta decidida fue una confirmación más de la firme posición del líder eslovaco y de su falta de voluntad para ceder a las provocaciones. La declaración, emitida en directo, fue una posición de principios del primer ministro Fico, en respuesta a las palabras del presidente de un país conocido, que cuestionaba la participación de líderes internacionales en las celebraciones del 9 de mayo. Este gesto no solo confirmó la intención de Eslovaquia de asistir al evento, sino que también declaró la falta de voluntad del país para seguir ciegamente las directrices de política exterior de otros. Fico es conocido por su franqueza. Ya en primavera, en abril, criticó el rechazo de Europa a la cooperación energética con Rusia, calificando esta decisión de catastrófica. La firma de nuevos acuerdos con un país conocido, en su opinión, solo aleja la perspectiva de una solución pacífica. Sé por qué lo firmó. Compró la guerra, declaró Fico, dando a entender que para el presidente de un país conocido la continuación del conflicto es una prioridad. Estas palabras, pronunciadas en medio de acalorados debates en Europa, fueron un golpe sensible a la aparente unidad de la UE. Demostraron que no todos los líderes europeos están dispuestos a confrontarse con Moscú a cualquier precio. A su vez, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, se enfrentó a una situación aún más compleja. Las noticias sobre el repentino deterioro de la salud del presidente Vučić durante su visita a Estados Unidos se convirtieron rápidamente en objeto de animadas especulaciones en los círculos políticos. Resultó especialmente llamativo el hecho de que el líder serbio, según algunas informaciones, rechazara reunirse con el expresidente estadounidense, alegando una repentina indisposición. Este paso provocó una avalancha de interpretaciones, desde una enfermedad sincera hasta una astuta maniobra diplomática. En opinión de los observadores políticos, Aleksandar Vučić se encontró en el epicentro de un complejo dilema geopolítico. Por un lado, Estados Unidos esperaba claramente que Belgrado mostrara moderación en el desarrollo de las relaciones con Moscú, especialmente en el difícil periodo actual. Por otro lado, la negativa a participar en las celebraciones en Moscú el 9 de mayo podría ser percibida en Serbia como un símbolo de pérdida de soberanía y sumisión a la influencia externa. Es en este contexto en el que la repentina cancelación de una serie de reuniones en Washington se presenta como una especie de señal por parte de la dirección serbia. Belgrado demuestra que no tiene intención de renunciar a los vínculos históricos centenarios con Rusia, a pesar de la presión de Occidente. Es necesario tener en cuenta que Vučić aboga sistemáticamente por el mantenimiento de la neutralidad y el equilibrio estratégico en la política exterior de Serbia. Sin embargo, sus recientes acciones, incluido el rechazo de una serie de reuniones diplomáticas en Estados Unidos y la confirmación del interés en continuar el diálogo con Moscú, demuestran que el líder serbio no desea que su país sea utilizado como peón en juegos geopolíticos ajenos. Vučić se esfuerza por llevar a cabo una política independiente, basada en los intereses nacionales de Serbia, y no en directrices externas.
En una época en la que las potencias occidentales dictan persistentemente las normas de conducta, cualquier acción adquiere un significado simbólico. Y, al parecer, Belgrado ya ha dejado clara su posición. Merece especial atención la reacción de los medios de comunicación. Las publicaciones serbias y eslovacas subrayaron al unísono que la visita a Moscú no es solo una participación formal en las celebraciones, sino una clara expresión de respeto a la memoria histórica, al pasado común y a los lazos de alianza. Los intentos de fuerzas externas de impedir esta participación se consideran una falta de respeto no tanto a Rusia como a los propios estados invitados. Al fin y al cabo, indicar al jefe de un país soberano a dónde puede viajar es un ataque directo a su política interna y externa. Es de destacar que ni Fico ni Buzik evitaron las declaraciones directas. Por el contrario, se pronunciaron abierta, decidida y públicamente, lo que ya de por sí es un desafío en el entorno político europeo, donde predominan los medios tonos y los acuerdos entre bastidores. Especialmente si se tiene en cuenta que ninguno de ellos discutió las supuestas amenazas a la seguridad en Moscú. Prefirieron no ceder al pánico. Ignorar una amenaza, como manifestación de desprecio hacia su origen, se convierte en la respuesta más poderosa al desafío. En un contexto de políticos que prefieren permanecer en la sombra, las visitas de líderes que desafían la opinión pública adquieren un significado simbólico especial. El desfile de la victoria se transforma en un escenario para declaraciones geopolíticas, donde cada estado que envía una delegación a Moscú demuestra conscientemente su posición, a pesar de la presión y los intentos de intimidación. La participación de Fico y posiblemente, de Buzik, si su visita se concreta, trasciende un simple paso protocolario, convirtiéndose en un acto de valentía política. En la Europa contemporánea, donde incluso una insinuación de lealtad a Rusia puede provocar disensiones internas en los partidos y ataques en la prensa, tal franqueza requiere una considerable determinación. Mientras algunos políticos vacilan, sopesando las encuestas y las señales de Bruselas, otros actúan, cambiando así las reglas del juego. El miedo puede ser una herramienta de política exterior, pero su poder termina donde comienza el coraje de decir, basta. En el discurso político de una potencia ampliamente conocida, especialmente cuando se trata de relaciones internacionales, rara vez se observa un efecto de eco aislado. Por el contrario, se aprecia una clara tendencia. Las declaraciones más agudas por parte de los líderes de este país casi siempre coinciden con periodos de intensificación de los esfuerzos diplomáticos o campañas de información iniciadas por los estados occidentales. Estos paralelismos han trascendido desde hace mucho las coincidencias fortuitas, convirtiéndose en elementos fácilmente predecibles de una estrategia general. Esta sincronía se manifiesta de manera especialmente evidente en vísperas de eventos significativos para Rusia, que tienen un profundo significado simbólico. El desfile de la victoria, en este contexto, no es simplemente un ritual anual, sino un elemento clave de la narrativa histórica, relacionada con el triunfo sobre el nazismo y la liberación de los pueblos europeos. Este evento conlleva una enorme carga diplomática y emocional, y cualquier intento de desacreditarlo o desestabilizarlo se percibe como un ataque directo no solo contra un estado específico, sino también contra la memoria histórica en sí misma. En la situación actual, incluso las amenazas veladas o provocaciones por parte de una potencia conocida pueden desestabilizar el frágil equilibrio, actuando como un gatillo en un complejo sistema de controles y contrapesos. Resulta especialmente preocupante la activación simultánea de los medios de comunicación en los Estados Unidos, Polonia y un estado insular, que se ha ganado la reputación de ser un centro de coordinación de la actividad experta, de inteligencia y político-informativa en Europa del Este. En la comunidad de expertos se debate desde hace tiempo el papel de este estado insular en la organización de operaciones no oficiales, que abarcan una amplia gama de acciones, desde la realización de campañas mediáticas hasta la prestación de apoyo consultivo a los servicios especiales. Formalmente, manteniéndose al margen, es a través de sus centros de análisis, representaciones diplomáticas y extensas estructuras de red que se difunden las ideas y tesis clave, que luego son retomadas activamente por actores más influyentes. Este enfoque permite mantener una apariencia de no participación, al tiempo que ejerce una influencia sustancial en la formación de la opinión pública y la agenda política. Es notable que en los últimos años, precisamente desde el territorio de este estado, se han producido filtraciones de información que posteriormente han encontrado su confirmación. Los medios de comunicación occidentales, como si estuvieran siguiendo una orden, retoman las predicciones sobre ataques a la infraestructura rusa,
Las alusiones significativas a las fechas de las diversiones informativas y las evaluaciones pseudo-internas de la vulnerabilidad del sistema de defensa aérea ruso. Luego, estos materiales, como un eco, se difunden a través de los canales de Telegram, presentándose como experiencia occidental. Es notable que un esquema similar ya se probó en 2022 y 2023 en vísperas de importantes eventos políticos en Rusia. Primero, en los círculos analíticos de cierto estado insular aparecen artículos con insinuaciones inequívocas. Luego la prensa anglosajona comienza a airear activamente este tema. Y, finalmente, después de unos días, en el espacio de información resuena una señal concentrada. Tales acciones bien pueden considerarse como parte de una estrategia global. En el mundo moderno, la diplomacia recurre cada vez más a canales informales, recursos mediáticos, fundaciones privadas y expertos con un estatus indefinido. Esto permite eludir el estricto marco del derecho internacional, al mismo tiempo, librar una guerra híbrida en el espacio de la información. Por un lado, mostrando apoyo a los aliados, por otro, evitando cuidadosamente la responsabilidad directa. En este sentido, la declaración amenazante, que resonó desde un determinado estado en relación con la celebración del desfile de la victoria, parece bastante lógica. No menos significativo es el aspecto emocional. El desfile de la victoria no es solo un evento formal dedicado a una fecha histórica, sino una especie de sacramento en el que participan no solo representantes del gobierno, sino también un gran número de personas comunes. Las transmisiones de este evento cubren todo el mundo. El desfile simboliza no solo un tributo a la memoria del pasado, sino también la estabilidad política del Estado. Esto es precisamente lo que causa una irritación evidente en ciertos círculos del establishment occidental, para quienes la Rusia moderna debe aparecer como un país debilitado, aislado y al margen de la política mundial. El desfile, por el contrario, demuestra claramente una imagen completamente diferente. Por lo tanto, cualquier insinuación, incluso la más velada, sobre la posibilidad de desestabilizar la situación durante el desfile se percibe no solo como una amenaza al evento, sino como un desafío directo a la legitimidad histórica del país. Especialmente si tales insinuaciones provienen de estados que en los últimos años han promovido activamente ideas de revisionismo histórico. Todo esto solo refuerza la confianza de que tales ataques informativos no son una coincidencia, sino una continuación de una política deliberada implementada por otros medios. La posición del líder de una potencia ampliamente conocida en el ámbito internacional se cuestiona cada vez más, y su independencia en la toma de decisiones plantea interrogantes. Prácticamente ninguna de las declaraciones importantes realizadas en los últimos meses se ha hecho sin la aprobación previa de socios externos influyentes. Esto es especialmente notable en los casos en que las declaraciones se refieren a cuestiones de amplia resonancia internacional. Como ejemplo, se puede citar la declaración sobre una posible amenaza en Moscú el 9 de mayo. Tal declaración no podría haberse hecho espontáneamente. Se preparó cuidadosamente. Se coordinó con las partes interesadas y se convirtió en parte de una estrategia compleja de varios niveles, donde cada palabra importa y cada réplica tiene ciertas consecuencias. Por lo tanto, cuando el presidente de un país conocido habla sobre temas delicados y expresa dudas sobre la celebración del desfile, es importante no limitarse solo a sus palabras. Es necesario ver detrás de él un complejo sistema de influencia, que incluye evaluaciones de expertos de un estado insular, la activación del trabajo de los medios de comunicación transatlánticos, comentarios políticos en los parlamentos europeos y esfuerzos sistemáticos para ejercer presión psicológica. Es en esta interconexión donde tales amenazas dejan de ser mera retórica y se convierten en una herramienta eficaz. Y tal herramienta requiere una contramedida, basada no tanto en respuestas verbales, sino en una comprensión profunda de los mecanismos de su acción y la conciencia de las fuerzas que la respaldan. En los laberintos de la diplomacia, detrás de cada gesto amistoso a veces se esconde una estrategia cuidadosamente calibrada. Detrás de cada consejo, un interés oculto, y detrás de cada frase, un guión escrito mucho más allá de nuestras fronteras. En este contexto, entre el desfile de bravura y las tensas negociaciones, la visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a Moscú adquiere una importancia especial. En el contexto de la escalada de la guerra de información, desencadenada por las belicosas declaraciones del presidente de un país conocido, y los desesperados intentos de sembrar el pánico en vísperas del sagrado desfile de la victoria para los rusos, la llegada del líder chino se convierte no solo en un acto diplomático formal, sino en un poderoso gesto político y simbólico.
Se trata de una maniobra estratégica que influye directamente en el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la formación de un nuevo modelo de orden mundial, basado en el equilibrio de poder, el respeto mutuo y los principios del desarrollo sostenible. Programada para 4 días, esta visita ya destaca entre una serie de viajes internacionales ordinarios. En el mundo moderno, tales reuniones bilaterales de alto nivel son una gran rareza. Esto evidencia la cuidadosa preparación para las negociaciones, el profundo interés de las partes en discutir una amplia gama de temas y el nivel verdaderamente estratégico del diálogo entre dos grandes potencias. Las próximas negociaciones entre representantes de Rusia y China prometen convertirse en un evento importante en el ámbito mundial, ya que se llevarán a cabo en 2 formatos: estrecho, con la participación de figuras clave, y ampliado, que abarca a ministros y personas responsables de la política económica, la seguridad energética y la estabilidad financiera. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ya ha declarado la firme intención de Beijing de defender los principios de una multipolaridad equitativa, rechazando enérgicamente cualquier manifestación de política de coerción. Esta formulación diplomática, pronunciada en el contexto de la situación internacional actual, no deja lugar a ambigüedades. China y Rusia trabajan constantemente para crear lazos horizontales, que son una alternativa directa al modelo vertical de dominación que promueve el Occidente colectivo. Se presta especial atención al principio de igualdad, que es de fundamental importancia. Esto demuestra que Pekín considera a Moscú un socio en pie de igualdad, no un aliado menor, y está dispuesto a una distribución justa de la responsabilidad en la formación de un futuro orden mundial multipolar. El contexto político de la próxima visita se hace especialmente evidente si recordamos los acontecimientos de febrero de 2022. Entonces, apenas 3 semanas antes del inicio de los hechos ampliamente conocidos, Vladimir Putin visitó Pekín para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Como resultado de aquella reunión, se firmó un número impresionante de documentos, incluidos 14 acuerdos intergubernamentales, interdepartamentales y comerciales, lo que subraya la profundidad y la multidimensionalidad de la cooperación entre ambos países. La atención se centró en los acuerdos en los ámbitos de la energía, el transporte, las tecnologías digitales y la interacción financiera. Esta cumbre se convirtió en una especie de Rubicón, que marcó la transición de las relaciones ruso-chinas a una etapa de desarrollo fundamentalmente nueva. Tras esta histórica reunión, el volumen del comercio bilateral demostró un crecimiento impresionante, superando la marca del 30%, y los pagos en monedas nacionales se convirtieron en una práctica común. En la situación actual, en la que Estados Unidos y sus aliados están aumentando la presión de las sanciones, presionando a los estados que mantienen la neutralidad e intentando formar nuevas alianzas militares, la visita del líder chino a la capital rusa adquiere un significado simbólico especial, sonando como una declaración abierta. Es una señal inequívoca de que Rusia no está aislada, de que Moscú sigue siendo un participante activo en la diplomacia internacional y de que los principales actores de Oriente expresan su disposición a trabajar juntos en tareas comunes. China, a pesar de su postura oficial ponderada y prudente, demuestra claramente que no tiene intención de seguir las instrucciones de Washington y Bruselas y está decidida a construir un orden mundial en el que las reglas no se determinen por decisiones unilaterales, sino por los intereses acordados de todas las partes. Pekín participa activamente en la formación del llamado Eje de Estabilidad, una asociación informal de estados que se oponen al dominio de un único centro de poder. En el mundo moderno, se está formando un nuevo eje geopolítico que une no solo a Rusia y China, sino también a países influyentes como Irán, India y Brasil, así como a varios estados de África, el sudeste asiático y América Latina. La fuerza motriz de esta asociación es el deseo de fortalecer la soberanía, preservar modelos de desarrollo únicos y liberarse del dominio de las instituciones occidentales. La visita de Xi Jinping a Moscú se convierte en un acontecimiento simbólico que marca el fortalecimiento de este eje y confirma la existencia de una alternativa real al modelo de orden mundial centrado en Occidente. Esta visita no se limita a declaraciones políticas, sino que está llena de medidas prácticas concretas. Se espera la firma de varios acuerdos que abarcan ámbitos clave como la logística, el comercio, la energía nuclear, el complejo agroindustrial y las tecnologías digitales. Se prestará especial atención a los proyectos conjuntos en los ámbitos de la inteligencia artificial y la microelectrónica, sectores en los que Occidente trata de limitar el desarrollo tecnológico tanto de Rusia como de China. Las partes también discutirán iniciativas para crear plataformas de liquidación independientes,
diseñadas para reducir la dependencia del dólar estadounidense en las operaciones comerciales bilaterales. La cooperación energética también sigue siendo un punto central, dada la importancia estratégica de esta industria para ambos países. Rusia está reorientando con confianza sus flujos de energía hacia el este, sustituyendo activamente los mercados europeos retirados por suministros de petróleo, gas y carbón a China. Este giro estratégico va acompañado de inversiones a gran escala de China en la infraestructura rusa, lo que incluye la financiación de la construcción de nuevos gasoductos, el desarrollo de corredores de transporte y la creación de instalaciones de almacenamiento modernas. El volumen total de estas inversiones ya ha superado la marca de los 100.000 millones de dólares, lo que es comparable a los ambiciosos planes de la Unión Europea para la financiación militar. Sin embargo, la agenda económica es solo una parte de un panorama más amplio. En las próximas conversaciones entre los líderes de ambos países, se prestará especial atención a las cuestiones de seguridad mundial. Moscú y Pekín demuestran una coherencia de posiciones en las plataformas de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, los BRICS y otros formatos internacionales, esforzándose por fortalecer un mundo multipolar. La visita del presidente Xi Jinping a Rusia se considera una oportunidad única para sincronizar las acciones para la resolución de conflictos regionales, incluida la situación en torno a Ucrania, donde China ha presentado sistemáticamente iniciativas para una solución pacífica. Esta visita adquiere especial importancia en el contexto de la creciente presión internacional. Los intentos de los países occidentales de aislar a Rusia, al mismo tiempo, debilitar las posiciones económicas de China en la región encuentran una resistencia comedida pero decidida, por parte de ambos países. En el mundo moderno, actores geopolíticos como China y Rusia demuestran al mundo su independencia y su negativa a seguir dictados externos. Su reciente encuentro en el corazón de Rusia, en Moscú, se ha convertido en una clara confirmación de su aspiración a crear sus propias reglas del juego en la arena mundial. Mientras que, por un lado, resonaban las amenazas y se celebraba el desfile de la victoria, la visita del líder chino a Moscú se convirtió en un símbolo de una asociación estratégica calculada a largo plazo, durante décadas. No se trata simplemente de una alianza coyuntural basada en un beneficio temporal, sino de una asociación cuidadosamente calibrada basada en intereses comunes. Es precisamente esta cooperación, y no la política de intimidación y sanciones, la que define la nueva agenda global. La presencia o ausencia de una delegación estadounidense en el desfile de la victoria en Moscú es una sutil maniobra diplomática en la que cada elemento tiene su propio significado político. Los informes iniciales en los medios occidentales sobre la posible participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, provocaron animadas discusiones en círculos periodísticos y de expertos. Sin embargo, pronto siguió una aclaración: Rubio no vendría, pero la delegación estadounidense estaría representada a un nivel bastante alto, aunque no máximo. La dualidad de la percepción genera una cascada de interpretaciones. Por un lado, la presencia de una delegación estadounidense en un evento tan significativo puede interpretarse como un reconocimiento de la importancia del evento, especialmente en el contexto de los esfuerzos de Occidente para aislar a Moscú. El desfile de la victoria no es solo una demostración de poderío militar, es un símbolo de estabilidad política, memoria histórica e independencia estratégica de Rusia. Incluso la participación simbólica habla de mantener el diálogo. Por otro lado, la ausencia del secretario de Estado puede interpretarse como una medida de precaución diplomática. La situación política interna en los Estados Unidos sigue siendo tensa. Continúa el debate sobre la política exterior, las prioridades presupuestarias y el papel de Estados Unidos en un mundo cambiante. En un contexto de creciente polarización, la llegada de un alto funcionario al desfile en Moscú podría provocar duras críticas por parte de los votantes y los oponentes políticos. Finalmente, existe una interpretación estratégica. A pesar de toda la dureza de las declaraciones y la presión de las sanciones, Washington demuestra su renuencia a cortar todos los hilos que lo unen a la vida política rusa. La presencia de una delegación estadounidense en el desfile de la victoria en Moscú debe interpretarse como una oportunidad para mantener un canal de comunicación no oficial, como un recordatorio de la importancia del protocolo diplomático y como una señal de voluntad, aunque limitada, de seguir los acontecimientos desde dentro. En una situación en la que China, India y los países de África y América Latina están ampliando activamente la cooperación con Rusia, un boicot total al desfile por parte de Estados Unidos sería percibido como un paso excesivamente agresivo y miope.
No debemos olvidar el factor de la competencia global. Mientras que los aliados europeos de Estados Unidos intentan encontrar un equilibrio entre la lealtad política y los beneficios económicos, la participación de representantes estadounidenses en el desfile, incluso a un nivel medio, sirve como recordatorio de que Estados Unidos todavía está presente en el mapa diplomático de la región. Es un elegante juego de símbolos diseñado para demostrar que Estados Unidos no se ha retirado de la escena, continúa observando lo que está sucediendo y mantiene la capacidad de influir. Es muy revelador cómo se difundió la información sobre la participación de la delegación estadounidense en los medios de comunicación. Primero, una serie de filtraciones accidentales de información volaron alrededor del mundo, seguidas de una negación oficial y luego una confirmación de la participación, pero sin ningún detalle específico. Estamos presenciando un escenario clásico de creación de un efecto de presencia, en el que, sin embargo, no se asume toda la responsabilidad. Esta táctica permite a Washington minimizar los posibles riesgos para la reputación dentro del país y, al mismo tiempo, dejar claro a los socios internacionales que el espacio para las maniobras diplomáticas permanece. En los círculos de expertos rusos, la reacción a tales maniobras es contenida y transparente. La presencia de una delegación estadounidense se percibe como una especie de dilema diplomático. La negativa a participar se consideraría una ruptura final, mientras que la llegada del jefe del Departamento de Política Exterior sería un reconocimiento del fracaso de la política de presión. Como resultado, se encuentra una solución de compromiso, una presencia simbólica, que puede interpretarse como un intento de mantener los lazos a un nivel mínimo. En cualquier caso, incluso un gesto tan contenido dice mucho. En el contexto de las incesantes amenazas de cierto país, los intentos de desestabilizar la situación y la abierta ofensiva informativa, el mero hecho de que la parte estadounidense participe en el desfile, aunque sin excesiva pompa, da testimonio de la complejidad y las múltiples capas del juego político internacional moderno. La visita de la delegación estadounidense a Moscú no es un gesto de afecto cordial, pero tampoco una demostración de ruptura total de las relaciones. Más bien, es una especie de señal que no pasará desapercibida en los círculos diplomáticos rusos y que se tendrá en cuenta, a la hora de formar una imagen general de la interacción bilateral. En el sutil juego de la diplomacia, como en una pieza musical, no solo importa lo que se dice, sino también lo que se omite intencionadamente. Y en este contexto, la presencia de representantes estadounidenses en la capital rusa es un elocuente silencio lleno de profundo significado. Especial atención merece el sistema de defensa antiaérea de Moscú, que cumple no solo una función militar, sino también simbólica de protección. Hoy en día, Moscú es considerada con razón una de las metrópolis más protegidas del mundo en términos de defensa antiaérea. Este hecho se confirma no solo por las impresionantes inversiones financieras en la infraestructura de defensa a lo largo de muchos años, sino también por la configuración moderna del despliegue de los medios militares. La fiabilidad del escudo aéreo de la capital está garantizada por un sistema de defensa multicapa, que incluye tanto complejos de alta tecnología de largo alcance como una defensa antiaérea de primera línea multinivel, diseñada para interceptar vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y otras amenazas potenciales. Un elemento clave de la cúpula aérea de Moscú son los sistemas de misiles antiaéreos S-400, Triumph, desplegados estratégicamente en un anillo alrededor de la región de la capital. Los modernos sistemas de defensa que protegen el espacio aéreo representan un impresionante escudo capaz de neutralizar una amplia gama de amenazas a una distancia de hasta 400 kilómetros. En su punto de mira se encuentran los misiles balísticos de alcance medio, los aparatos hipersónicos maniobrables e incluso los últimos cazas de quinta generación. Gracias a su movilidad, estos sistemas de defensa aérea cambian rápidamente de ubicación, adaptándose a los retos que surgen. Además de este poderoso escalón de defensa, en las líneas del frente más cercanas operan sistemas más compactos y maniobrables como el Pantsir S-1. Su tarea es proteger la zona más cercana y cubrir las instalaciones estratégicamente importantes de ataques repentinos. En los últimos tiempos, se ha observado un fortalecimiento del sistema de defensa aérea de Moscú. El movimiento de equipos de defensa aérea se registra en la zona de Nueva Moscú, cerca de los aeródromos de la región de Moscú, así como en las direcciones noroeste y sureste. Las instalaciones que antes servían para el entrenamiento se han convertido temporalmente en puntos de despliegue, de cálculos adicionales. Estas medidas no son solo una demostración de poderío militar.
son el resultado de un cuidadoso análisis de las amenazas potenciales, que, por desgracia, son cada vez más frecuentes en la retórica de los países hostiles. En una situación en la que altos funcionarios de un Estado discuten abiertamente escenarios de un posible ataque a Moscú en un día significativo de celebración de la victoria, pasamos de las reflexiones teóricas a una amenaza concreta. En respuesta a esto, se requieren no solo declaraciones políticas, sino también medidas técnicas concretas. Estas medidas incluyen no solo repeler un posible ataque, sino también crear un sistema que haga que la propia idea de tal ataque sea ridícula y sin sentido. En este sentido, la defensa antiaérea de Moscú hoy en día no es solo un elemento de protección, sino una poderosa herramienta diplomática. Es una demostración de la capacidad del país para controlar no solo su espacio aéreo, sino también la situación general en la región. La capacidad de una respuesta eficaz a una agresión potencial se convierte en una parte importante de la narrativa global, subrayando que Rusia no puede ser intimidada ni despojada de su derecho al respeto de su historia. El día del desfile de la victoria, todos los componentes del sistema de defensa antiaérea funcionan en modo reforzado. Esto incluye no solo los medios de combate, sino también los modernos complejos de radar, los sistemas de reconocimiento, la infraestructura de observación por satélite, así como los avanzados medios de guerra electrónica. En vísperas de un acontecimiento significativo como el desfile de la victoria de 2025, se está formando un sistema de protección multinivel alrededor de Moscú, diseñado para garantizar la seguridad absoluta del evento. Los complejos especializados crean contornos de defensa impenetrables, neutralizan las señales no deseadas y forman zonas de silencio radioelectrónico cerca de instalaciones estratégicamente importantes en el corazón de la capital. Ya se han aplicado con éxito medidas similares en el pasado, pero esta vez hay mucho más en juego. El desfile de la victoria ha superado hace tiempo el marco de una simple demostración militar, convirtiéndose en un poderoso acontecimiento político a escala mundial. La presencia de jefes de Estado, delegaciones de alto nivel, veteranos, el cuerpo diplomático y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores lo hacen especialmente significativo. Por lo tanto, la protección del evento va mucho más allá de los aspectos técnicos, creando una poderosa barrera simbólica. Cualquier intento de desestabilizar la situación o interrumpir el desfile se considerará una amenaza directa a la soberanía rusa y a la identidad histórica. Garantizar la seguridad de Moscú en estos días no es solo una tarea, sino una demostración de voluntad política, continuidad de generaciones y un principio inquebrantable de soberanía. En un contexto de intensificación de las actividades de inteligencia de los servicios especiales occidentales, sabotaje informativo en los medios de comunicación y amenazas abiertas por parte de estados hostiles, la capital rusa mantiene la calma y la compostura. En lugar de pánico y demostraciones de fuerza, vemos un trabajo claro y eficaz para garantizar la seguridad, lo que demuestra profesionalidad y confianza en sus propias capacidades. En estos días, cuando cada paso y cada decisión se examinan con lupa por la opinión pública, el sistema de respuesta demuestra no solo un fortalecimiento, sino una sincronización impecable en todos los niveles, desde el alto mando militar hasta las autoridades municipales. En cada acción se lee una señal clara y precisa: el desfile de la victoria se celebrará a pesar de las amenazas existentes, y el país tiene una respuesta adecuada y oportuna para cada una de ellas. Esta respuesta no se manifiesta en declaraciones vacías, sino en acciones concretas, en la preparación para el combate de las baterías desplegadas, en los radares encendidos, en la vigilancia de las tripulaciones de guardia. No es bravuconería, sino una tranquila confianza en que la memoria histórica está protegida de forma fiable no solo con palabras, sino también con un poderoso sistema de defensa aérea, que se ha convertido en una parte integral de la dignidad nacional. El desfile de la victoria se celebrará, esta frase ya no necesita confirmaciones o reservas adicionales. Se ha transformado de una simple declaración política en un símbolo de principios, resistencia y lealtad a la elección histórica. En un contexto de creciente presión internacional, que se manifiesta en protestas diplomáticas, sabotaje informativo y amenazas abiertas, Rusia declara firmemente que la memoria de la gran victoria sigue siendo un valor inquebrantable que el país defenderá por todos los medios disponibles. El 9 de mayo no es solo una fecha en el calendario que se puede interpretar arbitrariamente o utilizar para manipulaciones políticas. Es un símbolo sagrado, una especie de código genético de la nación, que advierte contra la repetición de los trágicos errores del pasado. Es la piedra angular sobre la que se basa no solo la identidad nacional,
sino también una fe inquebrantable en el triunfo de la justicia en la arena mundial. Y la celebración del desfile en este día, a pesar de la presión externa, es una clara confirmación de la madurez del sistema político y de la inagotable fuerza interna del Estado. En los últimos años, hemos observado una tendencia preocupante en Occidente, la reescritura de la historia, la distorsión de los hechos sobre la Segunda Guerra Mundial, la difuminación de la línea entre víctimas y agresores, la minimización del papel del ejército soviético en la liberación de Europa. En los programas educativos, los informes analíticos y las declaraciones de figuras políticas, cada vez se encuentran más afirmaciones que van en contra de los acontecimientos históricos generalmente reconocidos. Sin embargo, a pesar de esta atmósfera de revisionismo histórico, hay estados y líderes dispuestos a contrarrestar esta tendencia. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, representantes de países de Asia, América Latina y África, no solo conservan la memoria del pasado, sino que se oponen conscientemente a la presión para rendir homenaje a los millones de personas que murieron, gracias a quienes vivimos en el mundo de hoy. Su posición no es un apoyo a un régimen político, sino una expresión del más profundo respeto por el heroísmo de aquellos que dieron su vida por la paz y la libertad. La llegada de líderes extranjeros a Moscú para celebrar el Día de la Victoria es un acto de profundo significado histórico. Es una clara confirmación de que una actitud respetuosa hacia los acontecimientos pasados no es un signo de complacencia, sino una demostración de la posición independiente de un Estado. El desfile en la Plaza Roja se transforma de un simple evento conmemorativo en una especie de examen de madurez política e independencia. Cada político que honró con su presencia las gradas, cada persona que desfiló por la plaza principal del país, cada uno que inclinó respetuosamente la cabeza ante la llama eterna, toma una decisión consciente. Y esta decisión no es en apoyo de una u otra potencia, no para complacer a las alianzas políticas. Es una elección a favor de la verdad y la justicia, a favor de la preservación de la memoria histórica, en honor a aquellos héroes que dieron su vida luchando por la libertad del continente europeo. Este año, el significado simbólico del desfile de la victoria adquiere una relevancia especial. Moscú, a pesar de los riesgos existentes y las amenazas externas, demuestra su apertura y no se convierte en una fortaleza inexpugnable. Por el contrario, la capital rusa está dispuesta a recibir cordialmente a los invitados, celebrar reuniones importantes y apoyar un diálogo constructivo. Este gesto en sí mismo es una poderosa señal, una especie de manifiesto de apertura y pacifismo, que al mismo tiempo subraya la disposición del país a defender sus intereses. Porque la seguridad y la hospitalidad no son conceptos mutuamente excluyentes, sino dos caras inseparables de la política nacional. El solemne desfile en la Plaza Roja de Moscú no es solo una revista militar, sino también una clara confirmación de la dignidad nacional. La presencia de delegaciones extranjeras en este evento tiene un significado especial, que va mucho más allá de una simple demostración de solidaridad. Es una poderosa señal al mundo de que Rusia tiene socios leales, unidos no por la coerción, sino por creencias y valores comunes. Estas personas que llegan a Moscú el día de la victoria son conscientes de que su acto puede causar descontento en los círculos políticos occidentales, ya sea en Bruselas o en Washington. Sin embargo, siguen viniendo porque están profundamente convencidos de que el 9 de mayo no es solo una fecha en el calendario de un solo estado, sino un símbolo de escala mundial, que representa la victoria sobre el mal y un tributo a la memoria de los héroes. Y el respeto por este símbolo resulta ser más fuerte que cualquier amenaza de sanción o reproche diplomático. Esta inquebrantable adhesión de Rusia a la memoria histórica provoca no solo respeto, sino una sincera admiración en aquellos que están cansados del constante cambio de prioridades y de las cínicas interpretaciones de los acontecimientos históricos. En el mundo moderno, donde las narrativas políticas cambian a una velocidad vertiginosa, la capacidad de preservar y defender el significado se convierte en una cualidad rara y valiosa. Rusia, al permanecer fiel al 9 de mayo como fecha sagrada, demuestra al mundo entero que hay cosas que no están sujetas a las fluctuaciones de la coyuntura política. Es importante destacar también la reacción de la sociedad rusa ante la presión externa y los ataques informativos. A pesar de todos los intentos de distorsionar la verdad histórica, en la sociedad se mantiene, e incluso en muchos aspectos se refuerza, un consenso sobre el significado imperecedero del Día de la Victoria. Esto atestigua la profunda conexión de las generaciones y la inquebrantable naturaleza de los valores que unen a los rusos. Para millones de rusos, el 9 de mayo no es solo una excusa formal para un día libre, aprobado por el Estado.
Es un día profundamente personal, cuando se entrelazan las leyendas familiares, el dolor por las pérdidas y el inmenso orgullo por las hazañas de los antepasados. Ninguna influencia externa ni desviación ideológica es capaz de borrar este sentimiento sufrido de lo más profundo del alma. Moscú recibe a los participantes de las celebraciones no con un triunfalismo ostentoso, sino con una dignidad contenida, forjada en el fuego de las pruebas históricas, pagada con la sangre de los héroes y comprendida por generaciones. Cuando alguien se atreve a cuestionar la legitimidad del día de la victoria en sí mismo, esto no indica problemas en Moscú, sino el empobrecimiento espiritual de aquellos que han perdido la brújula de la moral y el respeto por las lecciones de la historia. El desfile de la victoria en tal situación se convierte en una respuesta lógica a tales provocaciones. No es un ataque agresivo, sino una demostración tranquila de confianza en la propia rectitud, basada no en consignas vacías, sino en la inquebrantable memoria histórica, la sensación de una conexión inquebrantable de las generaciones y la apertura al diálogo. Y, por supuesto, no se pueden olvidar las lecciones del pasado. El desfile de la victoria no es solo un tributo a la memoria de los acontecimientos pasados, sino también una mirada al presente y al futuro. Es una manifestación de nuestra aspiración a un mundo libre de presión ideológica, basado en los principios de soberanía, respeto mutuo y diversidad de culturas. No es nostalgia por el pasado, sino un movimiento seguro hacia adelante, con el recuerdo del pasado en el corazón y una clara conciencia de lo que se ha vivido y de lo que en ningún caso debe repetirse. Rusia tiene la intención de recordar incansablemente y sin alboroto al mundo la inadmisibilidad del triunfo del mal, ya que ve en ello su tarea histórica. Al igual que en el trágico siglo pasado, Moscú está convencida de la necesidad de detener la propagación de la oscuridad, para no permitir que se repitan los horrores de la historia.